En la clase de hoy del taller de matemáticas 021, lo que vamos a hacer es poder trabajar con límites en la primera parte. Después vamos a aplicar propiedades trigonométricas, algunas identidades. Después de nuevo volvemos con límites por medio de sustitución. Y terminar de nuevo con un ejercicio de geometría. Entonces, lo ideal es que copien, les voy a dar tiempo por lo menos que copien el 1A para yo cambiar la hoja y hacerlo en otra hoja con más espacio. Dice que es calcular el siguiente límite. El límite es de x cuando tiende a 3. Voy a agrandarlo. Cuando la función que queremos estudiar el límite es de la forma raíz cúbica de un polinomio que es x cuadrado más 4x más 6. Todo eso menos 3. Y todo esto dividido por la raíz de x más 1 menos 2. Entonces hay que calcular el límite. Si uno observa a simple vista, lo primero que uno tiene que hacer siempre es poder calcular el límite inmediatamente. Porque hay veces que el límite sí da y no hay necesidad de hacer algo, solamente llegar y reemplazar. Entonces no hay problema de eso. En este caso, si reemplazamos la parte del denominador, que es lo que lo está siempre la restricción, no puede ser 0, si reemplazamos da raíz de 4, que es 2, y 2 menos 2 es 0. Entonces se indetermina. El denominador se indetermina de la fracción. Entonces hay que desarrollarlo, hay que poder trabajar un poco. Entonces voy a escribir exactamente el mismo límite, por eso les dije que lo anotaran. Y vamos a hacerlo un poco más fino. Que me molesta que sea... Ahí. Entonces, el límite de x cuando tiende a 3 de raíz cúbica de x cuadrado más 4x más 6 menos 3 x más 1 menos 2. Entonces, lo primero que uno tiene que observar es que sí o sí cuando hayan raíces, en este caso está la raíz de acá, y se tiene que fijar el signo que lo acompaña, uno puede multiplicar por el factor para generar la suma por su diferencia, que es racionalizar. No necesariamente siempre tenemos que racionalizar el de arriba, también hay que observar el de abajo, sino que también hay que observar el de arriba. De nuevo, es una raíz, pero en este caso es cúbica, y fijarse en el signo. Entonces uno entra en la suposición, ¿qué pasaría si yo pudiera eliminar esta raíz cúbica en la parte de arriba? Después vamos a ver cómo hacerlo, pero si se llegase a eliminar, ¿qué pasaría con el factor que eso está acompañando si estuviera al cubo? Como esta raíz está a la cúbica, este debería terminar en algo cúbico. Y si nos damos cuenta, el polinomio que está dentro de la raíz, sumado o restado con este término al cubo, genera un polinomio que sí se pueden obtener las raíces inmediatamente. Me quedaría el 3 al cubo sería un 27 negativo. Al sumarle este 6 me quedaría un 21. Y el 21 es de la forma 3 por 7, que me estaría dando ese término 4, que está acá. Entonces, solamente con observar, nos damos cuenta que una de las formas para poder desarrollar la parte de superior es por medio de eliminar esta raíz. En la parte de abajo exactamente igual. Como hacer una raíz cuadrada, este término va a quedar al cuadrado por medio de alguna transformación que hagamos o un procedimiento. Me va a quedar como menos 4. Con este más 1 va a quedar en un menos 3. Y ese x menos 3, que ahora va a quedar como un x menos 3,
se va a eliminar con la parte superior que estaba el x menos 3. Porque acuérdense que recién hablamos que va a quedar un menos 3 y un 7 para poder generar ese 4. Entonces, en la parte inferior vamos a escribir exactamente los mismos términos. Los vamos a colorear con distintos colores. Imaginemos que la parte superior es todo azul. Y para no escribirlo a cada rato voy a poner este paréntesis azul. Y la parte inferior lo vamos a poner con este color verde, que denota todo este término en verde. Ahora, en la parte de abajo estamos acostumbrados a racionalizar y para eso multiplicamos por el término x más 1 más 2. Y el x más 1 más 2. Esto se origina por el hecho de que si yo tengo un a menos b y un a más b, la suma por su diferencia me genera el a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, los dos términos están al cuadrado. Y como los dos términos están al cuadrado, si están dentro de una raíz, la raíz se elimina. Y ese es el motivo de por qué hacemos esto. Para poder elevar los términos al cuadrado y de esta forma poder sacarlos de la raíz cuadrada. Entonces, si seguimos multiplicando, nos va a quedar el paréntesis celeste arriba, en la parte superior. No lo vamos a trabajar todavía. Y en la parte, he multiplicado por el término x más 1 más 2. Y en la parte inferior los tendría que quedar de la forma x más 1, el primer término al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Ya. Entonces, nos va a quedar el paréntesis celeste, que lo vamos a poner ahora, por el término x más 1 en raíz, más el término 2, y abajo los quedaría un x menos 3. Si observamos, este x menos 3 todavía está interrumpiendo en el denominador, porque si lo reemplazamos con límite igual 3, se hace 0 y se indetermina. Si este término no se indeterminara, se soluciona inmediatamente. Se reemplaza cuando el límite del x vale 3, se reemplazaría y se obtendría el valor. Pero como en este caso da 0 de nuevo el determinador, hay que seguir trabajando. Para eso observamos ahora en la parte del paréntesis celeste, que desde este punto, en este término, tendrá que aparecer sí o sí un término que pueda eliminar a este término, al 0. Ahora, el término celeste, el paréntesis, lo vamos a escribir acá abajo. El paréntesis celeste es de la forma raíz cúbica de x cuadrado más 4x más 6, todo eso en raíz cúbica, menos 3. Entonces tenemos un término que está dentro de una raíz cúbica. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que preguntar es qué tendríamos que multiplicar para poder obtener un término que fuese cúbico, que pueda eliminar esta raíz. Y para eso los podemos recordar de la regla del a cubo menos b cubo. ¿Por qué negativo y no el positivo? Porque acá tengo un término negativo. Entonces yo quiero mantener ese orden. Entonces, esa relación da como un resultado, o como la regla general conocemos, un a menos b por un a cuadrado más un ab menos más un b cuadrado. Si nosotros multiplicamos este término por ese término, obtenemos el término a menos b, pero cada uno de ellos elevado al cubo.
O si en algún momento podría simplificarlo de abajo. Si tú en la parte del denominador no molestas en el límite, entonces hasta ahí llegó. Se tiene que reemplazar los valores. En este caso no, entonces hay que trabajar la parte superior que no hemos tocado. Si aún así no llega, entonces ya no tiene solución, porque por este método, por el hecho de que no podrías ya dónde sacar un término para eliminar a este x-3. Entonces, como tú no tienes de dónde sacar un término que sea igual a x-3 en la parte superior para que se eliminen, no se podría seguir trabajando. Entonces tampoco es infinito. ¿Ya? Después más adelante vamos a aplicar otras reglas. Podría ser la de L'Hopital, pero hay que saber derivada. Ya sí. Una pregunta, ¿puedes subir un poco para sacarle como una foto? Ya. Ya, gracias. Ya. Entonces, fíjense que el A menos B ya lo tenemos. El A menos B es todo este término. Donde el primer término antes de la resta es el término que está dentro de una raíz cúbica y queremos elevarlo al cubo, entonces queremos obtener este resultado para que salga de la raíz. Y el siguiente término sería el B, que lo vamos a obtener como un B cubo. Entonces, para poder elevar estos términos al cubo, habría que multiplicar por el término morado. Ese término es como el término para poder racionalizar y habría que multiplicarla tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acá, donde está la flecha, ya teníamos este resultado y ahora lo que habría que hacer es multiplicar al paréntesis celeste, que ya lo teníamos, pero por este término que lo va como a racionalizar, que es el morado, que lo dijimos abajo. Y se mantiene el término del x más 1 en raíz, más el 2 que venía de la racionalización anterior. En la parte de abajo se mantiene el x menos 3, que es el que lo está molestando en la parte del denominador, y tenemos que multiplicar por ese mismo término. Ahora, el término, el paréntesis morado, tiene que ser de la forma siguiendo la regla, a cuadrado. Eso quiere decir que si el a es todo esto, este término va a estar al cuadrado, más el a más b, el a por b. El a sigue siendo la misma raíz, más 6, pero ahora tengo que multiplicar por el término b, que sería el 3. Y por último, el b cuadrado, que sería el 9. Estamos siguiendo la siguiente regla. Acá tenemos un a cuadrado, que esto es a al cuadrado. Después multiplicamos por a por b, que sería el término a por el término b. Y por último, el b cuadrado, que sería el b al cuadrado. Ese sería el término el que va a racionalizar esta raíz cúbica. Si multiplicamos por el paréntesis celeste, nos vamos a dar cuenta que de lo siguiente. Este término, el a, lo voy a multiplicar tanto por este término, por ese término y por este término. Y después voy a multiplicar el término b por ese término, este término, ese término. La primera multiplicación se me va a ir la raíz cúbica, porque me va a ir la raíz cúbica de un término al cubo.
y me va a quedar solamente el x cuadrado más 4x más 6. Que va a ser multiplicar esta primera línea que estoy marcando en negrilla. Después es multiplicar este término. Pero ese término se va a aniquilar con este término, porque es 3 veces la raíz al cuadrado. Y aquí tenemos la raíz por la raíz, que sería raíz al cuadrado 3 veces. Se van a aniquilar, están con signo opuesto. Uno va a estar con negativo y otro con positivo. Y el término que es este, la raíz por 9, que es el último, la raíz por 9, se va a ir con el término que está acá, que es la raíz por 3, que es 9, con signo cambiado. Y el último término que sobrevive es el 3 por 9, es negativo, que sería 27. Y es exactamente lo que habíamos hablado arriba, que lo último que va a sobrevivir, va a ser el primer término al cubo menos el segundo término al cubo. Entonces eliminamos la raíz. Eso quiere decir que todo este término que estaba acá, que es la solución, que aunque se vea horrible, lo que estamos haciendo es racionalizar, lo vamos Disculpa, a... ¿Sí? ¿me podrías explicar de nuevo cómo se fueron los términos? Porque me enredé. Por favor, Ya. gracias. Vamos a empezar a multiplicar. No voy a escribir la... Ay, eliminé, espérate. Ahí, ya. Que había una cosa que no tenía que eliminar. Ya. Entonces, el argumento de la raíz no la voy a escribir porque no tiene sentido. Voy a escribir raíz solamente, raíz cúbica. Entonces, la primera multiplicación sería raíz cúbica por raíz cúbica al cuadrado, que sería el término que está en paréntesis rojo, multiplicado por este primer término, más, de nuevo la primera raíz cúbica que está en rojo, pero multiplicada ahora por este término, por el segundo, que sería todo esto. Es empezar a multiplicar los factores. Entonces me va a quedar raíz cúbica por 3, más el último término, que sería la raíz cúbica por el 9. Ahora voy a seguir con el término que sería el b, que sería el 3. Entonces me va a quedar la multiplicación menos 3 por el primer término, me va a quedar negativo, me quedará menos 3 por raíz cúbica al cuadrado, porque este término es raíz cúbica al cuadrado, menos 3 por 3 es 9, porque estoy multiplicando el círculo celeste, el azul, en raíz cúbica. Y el menos 3 por 9 me queda, disculpa, no es con signo positivo, con negativo, menos 27. Ahora, este término se va con este término, porque tengo un 3 y tengo raíz cúbica por raíz cúbica, que sería raíz cúbica al cuadrado, pero están con signo opuesto. Y este término se va con este término, porque tengo raíz cúbica por 9, pero uno lo tiene con positivo y otro lo tiene con negativo. Entonces, los únicos que sobreviven es el primer término a la raíz cúbica al cubo, que se va a la raíz, porque raíz de cúbica de algo al cubo se elimina la raíz, menos 27. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias. Ya. Para eso,
solamente tuvimos que haber multiplicado este factor, el AB, por este término para obtener el A cubo menos B cubo. Entonces es multiplicar A por A cuadrado, A por A más B, A por B cuadrado, y así, hasta obtener los términos. Entonces, voy a borrar esta parte para no ocupar tanto moverme en la pizarra. Y ahora que sabemos que la multiplicación del paréntesis celeste con el paréntesis morado me va a generar este término al cubo de cada uno de los términos, lo podríamos trabajar. Para eso, entonces, del paréntesis celeste por el paréntesis morado, lo único que va a sobrevivir, entonces va a ser lo que estaba dentro de la raíz cúbica, el argumento, que sería x cuadrado más 4x más 6, vamos a ponerlo acá, x cuadrado más 4x más 6, menos el término b, que sería el 3, pero al cubo, que sería 27. Eso se origina por esta multiplicación, que es la que hicimos recién. Sobrevive la raíz de x más 1 más 2, y abajo teníamos entonces el x menos 3 por este paréntesis, disculpen, se me pegó, por este paréntesis morado. Ahora, si uno observa el polinomio que está en la parte superior, en el numerador, me va a quedar de la forma x cuadrado más 4x menos 21. Y eso yo puedo factorizar. Y puedo obtener dos raíces. Una de ellas, este ejercicio cuando dicen demuestra que va a llegar sí o sí, va a ser x menos 3. Para que se pueda eliminar ese término. Entonces nos va a quedar x menos 3 por x más 7. Fíjense que el 3 y el 7 da como resultado 4 porque están con signo negativo. Ese 3 y el 7 tiene que ser positivo, entonces el 7 es el positivo. Y 3 por 7 me da 21 con signo negativo, porque es un número negativo con uno positivo. Ya. Y abajo, y escribimos, ahora podemos escribir el cuánto valía el término morado, que era multiplicar exactamente la misma raíz, pero con, era todo esto. Ese paréntesis morado, había que acordarse que era toda esta monstruosidad, que era raíz cúbica de x cuadrado más 4x más 6, todo eso al cuadrado, más a por b, que sería la raíz cúbica, no la voy a escribir, todo lo que estaba dentro de la raíz cúbica por 3, menos el término al cuadrado, que sería 9. Ese era el paréntesis morado que habíamos dicho. Ahora, ya tenemos el resultado, está así. Esta es la función. Y a esta función le queremos calcular el límite. Entonces nosotros tenemos una función y le queremos calcular el límite. Estos dos términos, el x menos 3 en el numerador y el denominador, se pueden ir, y solamente se pueden ir si el x es distinto de 3, ¿sí o no? Yo no puedo eliminar ese término así porque sí. La única forma que yo pueda eliminar los términos del numerador y el denominador es que la función, para que se mantenga igual, es que va a ser para todos los x menos este término, porque este término fue el que eliminé, fue el 0 conveniente. Yo ahí eliminé un término que era 0, porque la parte del numerador se hace 0. Entonces eliminé un término de la solución.
Pero la parte de abajo se indetermina. Pero yo tengo que tener este cuidado. Y hay una regla del límite que me dice que cuando yo tengo un límite, es exactamente, puede mantenerse el mismo límite y puede ser otra función si tienen exactamente los mismos valores. Pero no en este, porque en este valor el x0 nunca va a llegar a este término. El concepto de límite es que se aproxima a lo que tú más quieras, pero nunca va a ser. Y como en este ejemplo, el límite es cuando el x tiende a 3, vamos a borrar acá, cuando el límite tiende a 3, no hay problema en yo eliminar ese término, porque nunca va a ser 3 y nunca va a tener problema con esta restricción que yo dije, porque dice distinto de 3, y yo le digo, no hay problema porque nunca voy a hacer 3, me voy a acercar, pero nunca voy a hacer. Entonces la O solución... sea, ¿Mm? eso sería como eliminar el término que te hace cero. Sí, pero es porque hay un... Es que esta es la idea de los límites. Cuando a ti te dicen calcular el límite de tanto, lo primero que hay que hacer, vuelvo a decir, es comprobar si automáticamente el valor da, si da un número. Pero lo más probable es que no podamos porque se va a indeterminar algo, va a cumplir una restricción. Justo ese valor va a ser una restricción. En este caso el denominador es 0. Entonces se hace todo un procedimiento para poder eliminar esa restricción. Y el que los molestaba, en este caso, era el x-3. Y como tú muy bien dices, entonces tenemos que llegar a una forma de poder eliminarlo. Por eso dijimos la parte del numerador y el denominador, fijarse en eso, que tenga el mismo término, para poder mantener el comportamiento de la función. Pero ahora voy a ponerlo con color. Toda esta función, todo esto que tengo acá, todo esto, no es lo mismo que esto. No es lo mismo que estoy escribiendo abajo. Voy a poner el cubo al cuadrado, porque eliminé los términos del x-3, arriba y abajo. No es la misma función, pero se comportan exactamente igual para cualquier número que sea distinto de 3. Para cualquier número que es distinto de 3, las funciones son iguales. Son igual, aunque uno no lo crea, son iguales. El único término que van a ser distintos es cuando el x es igual a 3. En uno se indetermina, que es la parte de arriba, el morado, pero el de abajo no se indetermina, porque yo sí puedo calcular para x3. Entonces ahora que yo sé que en el verde, yo puedo calcular el valor de el x vale 3, esa es la pregunta que se hace el límite. ¿Qué pasaría si yo fuese 3? Pero nunca lo voy a hacer, pero ¿qué pasaría? Entonces tú puedes calcular el límite y tú dices, si tú te acercas lo demasiado vas a llegar a un resultado, pero nunca vas a hacer ese número, pero vas a llegar. Por eso se llama un límite, es tu límite. Y se reemplaza simplemente, entonces me quedaría, arriba me quedaría un 10 por el raíz de 4, que sería 2, y 2 más 2, 4. Y en la parte de abajo me quedaría toda esa mezcolanza, que sería x al cuadrado, que sería 9. Todo lo que está dentro de la raíz cúbica sería 9 más 12 más 6. 9 más 12 más 6. Eso es 15 más 12, 27. En raíz cúbica sería 3. Más todo el paréntesis de nuevo, reemplazado, que me haría 3 por 3, menos 9. Y fíjense que aquí entonces me quedaría este término, se va con ese término, y me sobreviviría solamente el 40 dividido en 3. El 40 dividido en 3. Entonces ese es el límite. Oye, disculpa, Sí. el 3 no estaría elevado al cubo, o sea, al cuadrado. ¿Cuál 3? El primer 3 de abajo. Sí, tenéis toda la razón. Me lo había comido. Sí, porque es todo lo que está en el paréntesis al cuadrado. Me faltaba el cuadrado. Entonces 3, 3, 9.
Entonces, 10 9 al cuadrado. Ahora miren, analicémoslo con forma geométrica. Yo tengo una función, imaginemos, miren, vamos a hacer una bien sencilla. La función x cuadrado, y vamos a usar la misma que esta. ¿Dónde estaba? Ahí está. Más 4x menos 27. Lo vamos a centrar solamente en eso. Y lo vamos a dividir por x menos 3. ¿Ya? Y lo vamos a graficar. Para eso, para yo no... Lo voy a anotar. Déjenme anotarlo. Y lo vamos a ir a la página del Wolfram a graficar esa función. Pero es para que analicemos algo. Imaginemos que elimine todas esas raíces feas y no me interesa ese comportamiento, solamente me interesa este comportamiento que está acá. Fijémonos solamente en este resultado. Para eso lo vamos al Wolfram por internet. Wolfram. Y escribimos el término. Entonces me va a quedar x, ¿dónde están todos? Acá. Cuadrado más 4x menos 27. Esto es menos. Cierro paréntesis. Dividido, por ahora paréntesis, x menos 3. Y cierro paréntesis. Le decimos que lo calcule. Corroboramos, siempre digo, corroboren cuando ocupen el Wolfram Alpha, que sea exactamente la función que quieren, que ahí está. ¿Dónde está eso? Acá. Ahí, exactamente la que yo le ingresé. Y le decimos que la grafique, pero ¿dónde no la graficó en 2 dimensiones? La graficó en 3 dimensiones. ¿Por qué? Siempre tiene este problema que el primero, el X, tiene que estar en minúscula. Como que calcula no sé qué, calcula otras cosas. El primer X estaba en mayúscula, entonces considera que eran 2 variables distintas. Que dice que no entiendo lo que quiero calcular. ¿Cómo que no entiendo lo que quiero calcular? Ahí está. Entonces fíjense en el detalle del gráfico, si eso es lo que los tenemos que centrar. En el gráfico que está acá, que lo voy a... acá. Fíjense en la forma que tiene la función, que es lo más importante. Casi memorícensela, porque la vamos a comparar. Esta función tiene una asíntota vertical, que es justo el x igual 3. En x igual 3 no puede tener ese valor, fíjense acá está como con un zoom, no puede ser igual 3 porque se indetermina la función. Se indetermina, si ya sabemos que eso se indetermina. Entonces esta función tiene este comportamiento. Es casi una ecuación lineal, solamente que en un punto se tiende al infinito. Infinito positivo al negativo. Cuando se acerca al 3, estas funciones se disparan. Si me acerco por la izquierda, me voy hacia el infinito positivo en el i, y si me acerco por la derecha, tiendo al infinito negativo en el i. Pero en todo el demás comportamiento, sigo obteniendo el mismo resultado, como una línea recta. Ahora, eso es para lo que pusimos ahí en verde. Si ahora yo a esta función la convierto, acuérdense que la parte de arriba yo lo podía factorizar, ahí, de esta forma. Yo no puedo llegar y eliminar, pero estamos haciendo un límite. Entonces, si yo hago el límite de esto, me queda x más 7. Quiere decir que esta función, la que habíamos dibujado ahí, se comporta igual que la línea x más 7. Pero solamente en un punto no van a ser igual, que es el 3. Para el resto de los números, sí va a tener el mismo comportamiento. Por eso se llama un límite, es un límite. ¿Qué pasaría si yo me acercara a este número? Por eso, cuando hay límites, podemos hacer esto de eliminar este término.
Pero si no estuviéramos haciendo el límite no se puede ir, porque estamos eliminando uno de los valores de la función. Por eso a ustedes le enseñaron a calcular los dominios y los recorridos. Esta función se mantiene igual, y cuando le calculan el recorrido dicen, el dominio dicen, el x no puede ser 3. Entonces como el x no puede ser 3, ahí yo puedo eliminar. ¿Se acuerdan? Ahí yo puedo factorizar los términos. Pero yo antes no lo puedo hacer. Y en este caso, como yo dije que el x no puede ser 3, el límite no tiene problema porque me dice, no te preocupes, yo nunca voy a hacer 3. Me voy a acercar, pero nunca voy a hacer... Entonces te dice, la función se comporta de esta manera. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Entonces, veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo que tenemos acá. El B. El B, si nos damos cuenta, pasa exactamente lo mismo. En la parte del denominador, tenemos un término que justo con ese valor del límite, cuando el límite vale menos 1, se hace 0. Entonces los tenemos que preguntar, está muy grande esto, ahí. Si yo reemplazo en menos 1 acá, si yo reemplazo acá en menos 1, se me indetermina, queda parte 0. Entonces, esto es más fácil, porque yo sé que esa suma por su diferencia es la suma por su diferencia. Es un x menos 1 por un x más 1. Entonces, este término es el que me está indeterminando la ecuación, la función. Ese término, porque si yo reemplazo en menos 1, se hace 0. Entonces la parte de arriba va a aparecer algo, tengo que hacer algo para que aparezca ese término. Y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces anótenlo, de nuevo, anoten este, porque lo vamos a hacer en otra pizarra. Entonces, el límite cuando el x tiende a menos 1, de la raíz de 2x cuadrado más x más 1, menos la raíz de x cuadrado más 3x más 4. Y todo esto dividido por x cuadrado menos 1. ¿Ya? ¿Ok? Déjenme... no, ya. Entonces los vamos a la pizarra. Nota, acá. Vamos por acá. Y trabajamos. Entonces, tenemos el límite de x cuando tiende a menos 1 de 2x cuadrado más x más 1 menos x cuadrado más 3x más 4. Es una x, que no parezca una x. Dividido en x cuadrado menos 1. Entonces hablamos, solamente lo vamos a centrar en esto, por un momento. Dijimos que en la parte del numerador nunca hay problema en la parte del numerador porque no se indetermina. Tenemos que corroborar también eso, por si acaso, porque tenemos que ver las restricciones, y acá puede ser la de la fracción o la de la raíz. Si reemplazo en menos 1 en la parte de arriba me da positivo, no hay problema, en la primera raíz. Así al ojo uno puede observar que va a dar positivo eso. Y en la segunda raíz, con menos 1, también da. Solamente me fijo en ese porque este término está al cuadrado. Entonces estos dos va a dar positivo, igual que en este caso. Entonces son raíces positivas, no hay problema. No hay restricción en la raíz. No hay problema con el menos 1. La segunda restricción que hay que fijarse sería la parte del denominador, que ahí sí hay problema. Porque para este término en rojo lo voy a poner de peligro. En este término sí se indetermina y no puede ser dividido en 0. Entonces, para poder solucionar esto hay que pensar en la parte superior, en el numerador, cómo hacer para poder obtener esto. Son raíces, entonces como son raíces, hay que observar qué es lo que tenemos. Tenemos raíces y estas raíces están restándose. Entonces, podríamos eliminar lo que está las raíces y mantener solamente el término de adentro. Y si lo fijamos, el término de adentro, si le llegamos a eliminar estas raíces, me quedaría de la forma
con la imaginación, ni siquiera lo hemos hecho. 2x, x más 1, menos x cuadrado, más 3x más 4. ¿Qué pasaría si yo eliminase las raíces? Me quedaría esto. Y me daría como resultado x cuadrado menos 2x menos 3. Y eso es exactamente igual que decir x menos 3 por x más 1. Y ahí está el término que yo quiero obtener. Entonces ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué tengo que hacer yo para poder eliminar estas raíces? ¿Qué tengo que hacer para poder eliminar las raíces? Y ahí entra el concepto de saber lo que ya, sabérselas como los productos notables. Entonces tengo un término a menos b y yo lo quiero eliminar y están en raíz. Entonces lo que quiero obtener son términos que estén al cuadrado, de la forma a cuadrado en raíz menos b cuadrado. Entonces tengo que multiplicar por el término de la suma de la diferencia, es racionalizar. Se ve a simple vista, pero en el ejemplo anterior no lo vieron porque estaba al cubo. Entonces eso es lo que uno se está cuestionando, eso es lo que uno debería pensar. Entonces si yo multiplico por el primer paréntesis más el segundo, que es el término de racionalizar en ambos lados, obtendría esa eliminación de la raíz. Entonces me quedaría, como habíamos dicho, 2x más x más 1, porque la primera raíz se multiplica con el primer término y me da solamente el argumento al cuadrado en raíz, que se va la raíz y el cuadrado. El término cruzado se van, porque este término con este término menos este término por ese término se van, se aniquilan, son opuestos. Y me sobrevive el segundo en negativo. Entonces me queda ese menos 3x menos 4. Ese signo negativo sale por el menos del paréntesis. Y abajo me quedaría x menos 1 por x más 1 por estos paréntesis en positivo, que sería el 2x más x más 1 menos x cuadrado más, dijimos positivo, 3x más 4. Ahí no me alcanza la pizarra. Y ahí un 4. Oh, no me alcanzo la pizarra. Bien. Vamos a correr la pizarra. Y ahí arreglamos. Entonces, más 4. La parte de arriba se factoriza, ya dijimos, y queda de la forma x menos 3 por x más 1. Y abajo me queda x menos 1, x más 1, y todo ese paréntesis fuera. Observamos que este término se puede ir con ese término si y solamente si el x es distinto a menos 1. Es una restricción, como cuando calculamos los dominios. Entonces, esa función queda de la forma x menos 3, x menos 1, por esa suma de raíces. Como estamos calculando un límite, y el x tiende a menos 1, pero nunca va a ser menos 1, no hay problema de decir que eso es equivalente a esto. Y simplemente se reemplaza. Entonces me quedaría menos 4, menos 2, y los paréntesis. La primera raíz me quedaría 2, raíz de 2, más, y la segunda raíz me quedaría raíz de 2. Entonces el resultado sería 2 partido en 2 raíz de 2. 1 raíz de 2. 1 raíz de 2. Y eso es lo mismo que raíz de 2 partido en 2. Ese es el resultado, raíz de 2 partido en 2. Les doy un tiempo para que lo desarrollen, lo calculen y vean si llegan a ese número. Yo me puedo equivocar, no creo, pero soy mortal, no se puede equivocar.
¿Todo bien? ¿Las preguntas me las pueden hacer? Entonces, como resumen, estos dos ejercicios, la idea de los dos ejercicios es que cuando los dicen calcule el límite, primero tenemos que ver si se puede calcular inmediatamente. Si reemplazando obtenemos un resultado. Lo más probable es que no, por eso lo están diciendo demuestre o calcule. No es tan fácil. Y después de calcular, ver cuáles son las restricciones, porque justo ahí está en la restricción está el problema. Si hay fracciones, si hay raíces, o todas las restricciones que nosotros conocíamos, logarítmicos, exponenciales, si hay cosas por el estilo. Después tenemos que observar y ver cómo poder eliminar este término, por medio de lo que ya conocíamos antes, que era calcular los dominios, las restricciones. Entonces era como hacer el mismo procedimiento. Es lo mismo que calcular el dominio. Es como que te preguntaran, ¿cuál es el dominio? Entonces tienes que buscar la restricción y decir, son todos los reales menos el tal número, porque se elimina. ¿Cómo con el denominador? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó con el denominador? Puede hablar, si no hay problema, Vicente. ¿Por qué se va este término con este término? ¿A eso te refieres? Abajo, porque ya, fíjate que al eliminar estos dos términos sobrevive solamente el... Voy a seguir de ahí en adelante. Sobrevive el x3, el x-1 y lo que estaba en paréntesis, que no lo escribí, pero lo que estaba en el paréntesis era todo esto. Es todo eso. Entonces, ahora hay que reemplazar con -1. El de arriba, el primero, x-3, cuando reemplazo -1 me da -4. Entonces ahí sale -4. Después aquí reemplazo y me queda -2. Y ese -2 se está multiplicando a todo este paréntesis. Entonces, el primer paréntesis, si tú reemplazas -1, el x más el 1 se van, porque si reemplazas te va a dar 0, y el primero te queda un 2x cuadrado, que sería un 2 por 1. De ahí viene la raíz de 2. Y la segunda raíz, si tú reemplazas -1, se te va el 4 con el más 3x, te queda un 1, y al principio te queda un x cuadrado que es un 1. Entonces te queda raíz de 2. Entonces simplemente reemplacé ya los valores. Disculpa, Sí. ¿cómo sabes cuándo ya reemplazar, cuando ya no te quede nada más por Porque hacer? eliminé la restricción. A mí lo que me molestaba era el x, este término que está acá. Este término es el que me restringía todo en el denominador. Porque si yo reemplazaba daba 0. Entonces llegué a un punto en que se eliminó ese término. Entonces, como ya no existe este término, ya no me está molestando. Entonces yo ya sé que ese era el número que me molestaba, esa era la restricción. Y como ya la eliminé, ya no tengo restricción. Entonces ahora yo puedo reemplazar. Es simplemente eliminar Ya. Tú cuando la elimines, automáticamente tú ya sabes que puedes reemplazar. Una consulta sobre el tema de eliminar. Yo solamente puedo eliminar cuando voy a decirle elemento, me supone una restricción. Ahí está. Cuando cumple esto. Es la única forma que tú puedes eliminar eso. Por ejemplo, si yo hubiera tenido en el denominador un x-3, ese no lo podría haber eliminado con el x-3. Si tú en la parte del denominador tuvieras exactamente igual a este, Sí. No lo podrías eliminar porque no es una restricción. Tú puedes reemplazar ese número. Con el límite igual a -1, no hay problema, es un número. No te molesta. No hay necesidad de eliminarlo. Y si tú lo llegas a eliminar, ejemplo, lo que acá dice el compañero es ¿qué pasaría si existiera esto? Si existiera este término acá. ¿Es válido eliminar esto? No lo puedes eliminar porque al eliminarlo estarías generando una otra restricción que sería el 3. Entonces la función ya no va a ser la misma. Aunque si tú lo reemplazas en ese punto se van a dar los mismos términos, pero eso lo tienes que hacer después.
porque siempre va a dar el mismo término por el mismo término. Pero no, solamente tú puedes eliminar la restricción, que es la que te está molestando, para que mantengas la misma función. Ya. Entonces, sigamos. Oh, ¿dónde está? Y lo vamos a centrar ahora. Una Sí. pregunta. Sí. Al final, ¿por qué sería el x más 1 el que te restringe? Porque cuando el x vale menos 1, ¿cuánto da x más 1? Ay, abajo. Ya, ya, ya. Ya. Gracias. Ahora, lo que vamos a hacer es demostrar ahora propiedades trigonométricas. Y la primera es esta que está acá. Entonces anótenla, la del arcoseno. Esa es la primera, la segunda son dos. A y B. Entonces tenemos esta, la de los arcosenos. Anótenla, y es la que vamos a trabajar ahora. Poder demostrar estas. Entonces, arcoseno de 3 dividido en 5, más el arcoseno de 5 dividido en 13. Hay que demostrar que todo eso es igual al arcotangente de 53 dividido en 33. Entonces, parece horrible. Y es normal asustarse. ¿Por qué la mayoría de la gente se asusta? Porque ya si las funciones trigonométricas eran cosas raras, los arcosenos para la gente normal es más raro. Entonces los vamos a anotar. Entonces las cosas que no conocemos son las que los producen miedo. Y el miedo es lo que hace que no podamos trabajar o no queramos hacer nada de esto. Si tú eres la prueba, la mayoría de la gente se salta este ejercicio. Por el miedo no sabes qué hacer. Ahora, una pregunta. Cuando yo tengo un seno de un ángulo, 30 grados, ¿qué me da como resultado? Así, no la pregunta es, ¿qué me genera? ¿Me genera una fruta, un color, un número, un ángulo? ¿Qué me da como resultado? Un número. Un número, ¿sí o no? Es un número. Y la función arcoseno, lo vamos entonces a escribir como genérico. Si yo tuviera un ángulo, esto me da un número, un x. Siempre se ponen los números con x. Entonces x. La función opuesta al seno es el arcoseno. Es el chif en la calculadora. Entonces, como son funciones opuestas, este término con este término se elimina y me sobra el ángulo, y al otro lado me da un arcoseno de x. Entonces, una función arcoseno necesariamente adentro no necesita un ángulo, necesita un número. Por eso en todos hay un número. Y como resultado, ¿qué me va a dar? La función arcoseno, ¿qué me dan como un resultado? Ángulos. Entonces, con esto presente, esta suma que yo veo acá, ¿qué son? Son ángulos. Es un ángulo alfa más un ángulo beta, y yo tengo que demostrar que esto es igual a un ángulo gamma. Nada más. Son ángulos. ¿Sí o no? No sabemos cuáles son, pero sabemos que son ángulos. Entonces nos tenemos que preguntar cómo poder obtener esos ángulos. Ya. Una forma de obtenerlo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con números, no con ángulos, ¿sí o no? A poder sumar un x más un y obtener un resultado, números, no ángulos. Entonces, pesquemos esos ángulos y convirtámoslo en números. Disculpa. ¿Qué tengo que hacer? Y esto es una pregunta conceptual. ¿Qué tengo que hacer yo para convertir un ángulo en un número? ¿Qué función convierte un ángulo en un número? ¿Qué tipo de funciones son las que convierten ángulo en número? ¿Alguien? Recién lo acabamos de decir, que son las funciones seno o coseno. Las funciones seno de un ángulo me convierte eso en un número.
o sea la seno, o sea la coseno, o sea la tangente, o sea lo que sea, va a pescar un ángulo y lo va a convertir en un número. Yo estoy explicando todo lo que uno piensa cuando resuelve esto. Entonces, yo para demostrarlo primero, el alfa más beta, tendría que aplicarle o el seno o el coseno. La que yo quiera, cualquiera, da igual. Entonces se tienen que saber la propiedad del seno de dos ángulos, la suma, o el coseno de dos ángulos. Yo estoy haciendo como un resumen general de esto por si acaso. ¿Cómo saberse cuál es la del seno y cuál es la del coseno? Y este es un consejo que les va a servir toda la vida, que todos los que después me ven me dicen, no, verdad, me solucionaste la vida con esto. Es con el cis. Esto, el Euler. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Lo único que se tienen que memorizar, o el fin de semana estudian esto, es que esto representa coseno de teta más i seno de teta. La exponencial de i elevado a un ángulo es igual al coseno del ángulo más el seno por i del ángulo. Se llama cis por la abreviación del c i s. Cis. El cis del ángulo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Fíjense en un detalle. ¿Qué pasaría si yo tuviera el de alfa más beta? El de alfa más beta me daría coseno de alfa más beta más i seno de alfa más beta. ¿Sí o no? Esto ya lo vieron en clase, ¿o no? En álgebra, en la parte de trigonometría o funciones trigonométricas. Ahora, ¿qué pasaría si a esa exponencial yo la separo por su propiedad? Esto es válido. Esto es totalmente válido en una exponencial, en una propiedad de la exponencial. La exponencial o la de cualquier potencia. Entonces, hago la primera exponencial, que me quedaría coseno de alfa más i seno de alfa. Hice la del alfa. Por, ahora la de beta. Coseno de beta más i seno de beta. Multiplico cruzado. Me quedaría coseno de alfa, coseno de beta. Después me quedaría i coseno de alfa, seno de beta, más i seno de alfa, coseno de beta, menos, porque el i por i me da menos 1, seno de alfa, seno de beta. Y fíjense en un detalle. Nosotros dijimos que todo eso era igual a esto. Que todo esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces todo esto tiene que ser igual a todo esto. Entonces, todo lo real, que es el coseno de alfa más beta, todo esto verde, tiene que ser igual a todo lo real del otro lado, que sería esto y esto, porque no está acompañado por el i. Entonces me queda que coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Demostramos la primera propiedad trigonométrica. Y el segundo es que todo lo imaginario, todo lo que acompaña imaginario, que sería seno de algo, es igual a todo lo imaginario en el otro lado. Entonces, seno de alfa más beta es igual a coseno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, coseno de beta. Y obtuvimos la propiedad del seno. Estas propiedades la mayoría se las sabe de memoria, pero yo demostré ahora frente a ustedes de dónde salen. Entonces, escojamos cualquiera de las dos porque ni siquiera hay muchas preguntas. Yo dije, voy a hacer un mini resumen. Ahora que dice el mini resumen de dónde sale, los tenemos que preguntar
¿qué es lo que vamos a aplicar acá? O un coseno o un seno. ¿Por qué queremos aplicar eso? Porque tenemos ángulos y estamos acostumbrados a trabajar con números. Entonces, como estamos acostumbrados a trabajar con números, tengo que aplicarle una función trigonométrica, o la coseno, o la seno, o la tangente. Pero ahí cada uno ve cuál es la que quiere aplicar. Entonces, imaginemos que calculamos la con seno. Ya es como lo más normal. Entonces voy a borrar acá. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Recuerden que esto está siendo grabado, entonces pueden ver el video tranquilamente. Voy a borrar esta demostración. Y lo que vamos a aplicar, pero voy a borrar abajo porque después se me va a olvidar borrar esto. Eso ahí, eso ahí, eso ahí, eso ahí, eso ahí. Puntitos negros. Estas ya se las saben, pero le vuelvo a decir que ya se las demostré. Pero ya a esta altura deberían sabérselas. Son 52, 54 propiedades trigonométricas, identidades. Hay dos, y uno va jugando con la exponencial y puede obtener las 52. Ahora supongamos que tenemos entonces seno. Entonces seno de alfa más beta. ¿Cuánto daba el seno de alfa más beta? El seno de alfa era los cruzados. Entonces, porque aparece al final. Entonces queda el coseno de alfa, seno de beta. Y eran cruzados positivos, no ninguno negativo. Entonces, seno de alfa, coseno de beta. Escribí lo mismo, ¿no? Ah, no, ahí está. Todo bien. Entonces ahora uno se pregunta, ¿qué es el coseno de alfa? ¿Qué es el seno de beta? ¿Qué es el seno de alfa? ¿Y qué es el seno de beta? Y para eso tenemos que observar esto. Simplemente eso. Nosotros tenemos un triángulo, porque las funciones trigonométricas funcionan con triángulo. Con un alfa, voy a eliminar ese, y con alfa. Con un determinado ángulo alfa. La función seno es el triángulo opuesto, el cateto opuesto, que me está diciendo acá que es 3, dividido por la hipotenusa que es 5. Después voy a dibujar el otro triángulo del beta, que es simplemente aproximar, porque esto puede haber estado factorizado, pero si lo factorizo obtengo las mismas reglas. Sería 5 y la hipotenusa sería 13. Por lo que estaba acá arriba en el enunciado. Me está diciendo que el arcoseno de 3/5, entonces hay una función seno que tiene como cateto 3 y hipotenusa 5. Y acá me dice arcoseno de 5 partido en 13, entonces hay un triángulo con ángulo beta, llamémosle, que tiene cateto opuesto 5 y hipotenusa 13. El primero es fácil porque todos ya se lo saben, que es 4. Y el segundo tendríamos que calcular ahí, despejar la hipotenusa al cuadrado y todo, y tiene que dar 12. 12 por 12 es 144. 144. 5 por 5 es 25. Si lo sumo, 9, 6, 1, que es la raíz de 13. Entonces calza, está todo bien. Muy bien. Ahora, tenemos este enunciado. ¿Cuánto vale el coseno de alfa? Es solamente observar el triángulo. El coseno de alfa va a ser igual a 4 partido en 5 por seno de beta, que seno de beta es 5 partido en 13, más seno de alfa, que es 3 partido en 5, por coseno de beta, que es 12 partido en 13. Hicimos esa suma. La suma que estaba acá, esta suma, es esta. Y es lo que lo estábamos preguntando. Entonces, habría que calcular este número, y ahí tendríamos la parte del seno. Y ahora le aplicamos el... ¿Sí? ¿Podrías repetir la última? Es que no la entendí. Ya. Vamos a hacer todo de nuevo. Tranquilo. Sí, prefiero que aprendan bien esto, porque no es fácil. Voy a borrar acá. Y que se puedan enredar cuando hice estas demostraciones, se mezclaron dos cosas.
Entonces, ya, lo vamos a ir para arriba. Ya. Esto es lo que queremos calcular, ¿sí o no? Y ya sabemos que son funciones gamma, son ángulos. Entonces lo podemos llamar alfa, beta y gamma. Y queremos demostrar esta suma. Entonces tenemos que aplicar, como son ángulos, una propiedad trigonométrica. Podemos usar la del seno, podemos usar la del coseno, podemos usar la de la tangente. Ahora, de las tres formas te van a salir igual. Pero hay una que va a ser más corta. Y antes de continuar, quiero que me digan, a ver, si alguien puede visualizar cuál es más fácil, la del seno, coseno o tangente. ¿Y por qué? Todo es con argumento. La más fácil va a ser la de la tangente. ¿Por qué? Y lo voy a explicar. Queremos igualar esto a igualarlo con esto. En este lado tenemos seno, que por eso estamos aplicando seno. Pero en este lado tenemos tangente. Si aplicamos tangente en ambos lados, es como aplicar la función inversa, vamos a obtener, y lo voy a poner con rosado, morado. Yo lo que estoy diciendo es apliquemos tangente en ambos lados. Eso es lo que, o seno, o coseno en ambos lados. Y tenemos que demostrar que esto es igual a esto. Trabajar con funciones trigonométricas es mucho más fácil que trabajar con la función opuesta, con los arcoseno, arcotangente, porque no están acostumbrados. Por eso estamos haciendo esta transformación. Porque son números, es más fácil trabajar con números que con ángulos. Recién habíamos hecho la del seno, lo había explicado más o menos cómo se podía hacer, pero ahora voy a hacer la del tangente. Te voy a explicar, voy a tratar de como que explote su mente y empezar a desarrollar de distintas formas. Si yo aplico tangente, y aquí van a chocar ahora, tengo que saberme la propiedad de la tangente de alfa más beta. ¿Cuánto da la tangente de alfa más beta? Me va a dar como resultado, si no me equivoco, a ver, busquémosla, siempre se me olvida la tangente. Tangente de A más B. Yo la tengo Sí, no, pero, en una hoja aquí. pero acá me hace internet. Ahí está. Está la parte negrita, es la suma de las tangentes, uno menos. Yo quería estar seguro si era la suma de las tangentes. Entonces, las tangentes va a ser la suma de las tangentes 1 menos la tangente de alfa, tangente de beta. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces ahora lo que lo queremos preguntar es que este alfa más beta, que lo tenemos acá y tenemos toda esa mezcolanza, es preguntarse cuánto vale la tangente de alfa, cuánto vale la tangente de beta, y eso. Para eso, tenemos que observar lo que tenemos como enunciado. El enunciado, voy a borrar esto, que me está ocupando espacio, y esto de ahí, y esto de acá, y esto. El enunciado me dice que hay un triángulo, porque las funciones seno, coseno y tangente salen de triángulos, que tiene como ángulo alfa. Y ese triángulo, como resultado, me da que arcoseno es de 3/5. Entonces, si yo tengo arcoseno de 3/5, y yo sé que esto es alfa, si yo le aplico la función seno, se va a ir ese con ese, y me va a quedar que 3/5 es igual al seno de alfa. De ahí viene lo que yo dije. Ah, entonces el seno, que es cateto opuesto, es de esta forma. Porque apliqué la función inversa. Apliqué la función seno. Entonces el seno con S sobrevive el 3/5 y el seno con alfa me queda seno de alfa. Entonces, como seno de alfa es igual a 3/5, yo puedo decir, por aproximación, que el cateto opuesto va a ser 3 y la hipotenusa 5, porque cumple 3/5. Si el cateto opuesto vale 3 y la hipotenusa vale 5, entonces el cateto adyacente tiene que valer 4. Ahora hacemos el beta. El beta me dice que el arcoseno es 5 partido en 13.
Si le aplico la función seno, me quedaría entonces que el cateto opuesto es 5 y la hipotenusa es 13, y podría calcular el cateto adyacente. Si fuese coseno sería al revés. Sería, ahí tengo que saberme el orden de cuál es cateto y cuál no. ¿Todo bien? Entonces hasta aquí es lo que estamos haciendo. Y ahora que tenemos esos triangulitos, yo puedo reemplazar la tangente de alfa. Tengo que ver dónde está el triángulo de alfa y buscar. Pues tangente de alfa es 3 partido en 4. Más tangente de beta, veo el triángulo beta, y es 5 partido en 12. La función tangente son los catetos, el cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Dividido en 1 menos tangente de alfa, 3 cuartos, por 5 doceavos. Y ahora habría que reemplazar. Voy a obtener un número. Y ese número me tiene que dar como resultado, ojalá, esto. Porque yo le apliqué también en este lado la tangente, hablamos hace poco de eso. Le apliqué la tangente en ambos lados. Entonces la función tangente se aniquila con el arco tangente y me sobrevive solamente ese número. Me tiene que dar 53 partido en 33. 56. Entonces veamos. Factor común 12, le falta un 3, me quedaría un 9 más 5 partido en 12. Y en la parte de abajo me quedaría un número mágico. 4 por 12, ya a esta altura no pienso, 15 dividido en 4 por 12. Ya. Yo tengo la manía de no multiplicar a tiro los números porque muchas veces se simplifica. Solamente sumo y resto, pero no multiplico. El 4 por 12 lo podría multiplicar, pero prefiero no multiplicarlo, porque después se va a ir. Y es para ver a tiro los factores comunes. Es una manía mía. Entonces me queda 9 más 5, eso me da 14, dividido en 12, por el inverso, dar vuelta el denominador, 4 por 12, ven que se dan cuenta que se van siempre. Y me quedaría el 4 por 12 menos 15. Ese 12 se va con ese 12. Y ya no puedo hacer nada más. Y me queda 14 por 4. 4, 4, 16. 56. 56. Y abajo me queda 4 por 12, que es 48 menos 15, 38, 33. Y obtenemos 53 partido 56 dividido en 33, que es el valor del arco tangente. Entonces demostré que esa suma da eso. Resumen, de nuevo. Me equivoqué. Ahí. Tenemos funciones arcoseno, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, lo que sea, y queremos demostrar. Lo primero que tenemos que suponer es que estos son ángulos. Entonces, como son ángulos, queremos sumar y restar ángulos. Pero es mejor trabajar con funciones trigonométricas. Entonces aplicamos una función trigonométrica. Puede ser seno, coseno, tangente. O usamos tangente porque era la más fácil. Porque al otro lado de la igualdad había un arco tangente. Entonces se va a ir la arcotangente se aniquila con su función inversa, tangente. Y sobrevive solamente un número. Ahora en el otro lado, lo que queremos demostrar es la suma de esos ángulos. Como aplicamos la función tangente, tenemos que sabernos la propiedad de la identidad de alfa más beta. Y para obtener los valores de la tangente, habría que desarrollar los triángulos que se visualizan por medio de la función inversa. Siempre que aparezca una función inversa, arcoseno, arcos tangente o arco coseno, se dibujan los triángulos, siempre, y se aproxima a los catetos y la hipotenusa. Por eso siempre te lo escriben como fracciones, porque te están diciendo que ya te están dando los catetos y la hipotenusa. Si se dan cuenta, todos los ejercicios que son con relación a arcoseno y arcotangente y arcocoseno están ya de esta forma, escritos como fracción. Y ahí obtendríamos el resultado. Habría que reemplazar y obtener el número. Ahora, todavía lo sobra tiempo, el siguiente.
El siguiente es demostrar esta tangente. Esta se la voy a dejar a ustedes porque es como casi demostrar la propiedad de la tangente. Recién la hicimos. Porque tenemos como un alfa más beta. Entonces habría que reemplazar a alfa beta y empezar a jugar. O lo que yo haría es, yo sé que la tangente es igual a seno partido en coseno. Entonces, escribir como seno de alfa más beta, partido en coseno de alfa más beta. La seno de alfa ustedes ya se la saben, que sería seno de alfa por coseno de beta, más coseno de alfa por seno de beta, y la del coseno también se la sabe, y habría que dividir. A ver, hagámosla, ya, anótenla, la vamos a hacer, no hay problema. Sí, como 5 minutos. Y de ahí los cansan 5 minutos para hacer el siguiente. Ya hicimos los más largos. Entonces, los vamos a la pizarra mágica. Ah, me equivoqué. Y tenemos este valor. ¿Qué sería? Tangente de x más pi cuarto. Demostrar que eso es igual a coseno de 2x partido en 1 menos seno de 2x. Entonces lo vamos a hacer rápido ya, por tiempo. Yo les dije que la tangente la convirtieran en seno de x más pi cuarto, partido en coseno de x más pi cuarto. Eso me va a dar como solución en la parte de arriba seno de x por coseno de pi cuarto, más coseno de x. Pues esperen, voy a borrar porque estoy escribiendo muy grande y la pizarra no me alcanza. Seno de x coseno de pi cuarto más coseno de x seno de pi cuarto. Y abajo la del coseno, siempre se me olvida cuál es cuál, sería... Oh, se me olvidó. El coseno, hay uno que es negativo. Ah, pero es un cuadrado. Entonces, coseno de x por coseno de pi cuarto menos seno de x coseno de pi cuarto. Ahí. ¿Todo bien? Reemplacé. Tangente la convertí en seno, reemplacé la función seno de alfa más beta y reemplacé la función coseno de alfa más beta. Lo genial es que yo me sé el pi cuarto. ¿Cuánto es el coseno de pi cuarto o el seno de pi cuarto? El seno y el coseno son exactamente igual, ¿sí o no? 90. No. ¿Ah? No, Sí. 45. No, 45. Sí, pues 45. Pero lo importante es que sepan es que el seno y el coseno de pi cuarto es exactamente el mismo, ¿sí o no? Es un número, pero es el mismo. Entonces yo puedo factorizar este, ese, este y ese, porque y aquí yo me equivoqué, no me dijo nada. Esto es seno. Ahí. Puedo factorizar. Puedo factorizar porque valen exactamente igual. ¿Cuánto es un número que, si no me equivoco, cuánto es? 0, 1, 2, raíz de 2 medios, ¿sí o no? Raíz de 2 medios. El coseno de pi cuarto y el seno de pi cuarto valen raíz de 2 medios. Y en la parte de arriba y en la de abajo, entonces se elimina. Factoricé en la parte superior, en el numerador y en el denominador y me dieron 1. Se van. Y me queda solamente seno de x más coseno de x, coseno de x menos seno de x. ¿Sí o no? Ya, muy bien, muy bien. ¿Y qué podríamos hacer ahora? Queremos obtener lo mismo que está arriba, que sería esto. Queremos obtener eso. Es que sí, ya como que entendí que se eliminan porque son el mismo número, pero Sí. ¿cómo lo anulaste? Arriba tenéis multiplicado por un número, que es raíz de 2 medios,
y abajo tenéis raíz de 2 medios. 1, ¿o no? Ah, Se ya, ya, ya. factorizó. Sí, factoricé por el número. Sí, yo tampoco lo vi al principio, después se me había, por eso lo puse afuera y después me acordé que se factorizaba. Entonces ya, tengo ese número. Ahora, ¿qué puedo hacer para poder obtener esto? Podría multiplicar por un número para racionalizar. ¿Por qué? Para que me aparezcan los cuadrados. A lo que me refiero es que yo podría multiplicar perfectamente por... A ver... Me quedaría coseno, pero estoy pensando. Si multiplico por coseno de x más seno de x. Si multiplicara por esto, arriba y abajo, me va a quedar, el primer término sería seno de x, coseno de x, más el seno cuadrado de x, más coseno cuadrado, más el seno por coseno. Seno de x por coseno de x. Y abajo me va a quedar coseno cuadrado más coseno seno menos seno coseno menos seno cuadrado. Lo hice al revés. ¿Por qué? Lo voy a explicar el por qué. Arriba es multiplicar cruzado. Si me empiezo a multiplicar, me va a quedar un seno coseno, que es un 1, y después me queda la suma de un seno de x, coseno de x, 2 veces. Y abajo me quedaría, estos términos se aniquilan, lo voy a poner en celeste, este término se va con este término, que son de signo opuesto, y me sobrevive solamente el coseno cuadrado menos seno cuadrado. Ahora, yo solamente con ver me di cuenta que hice un paso de más, y era porque cometí el error de multiplicar por este término, por exactamente este término, y tenía que haber multiplicado por el término de abajo, tenía que haber sido con negativo. ¿Por qué? Porque me iba a quedar al revés, 1 más algo y arriba otra cosa, y yo quería llegar a eso, yo quería llegar a un 1 menos algo en la parte de abajo, y arriba un coseno de 2x. Pero igual puedo llegar, si no hay problema, es que voy a hacer un paso innecesario. Me va a quedar entonces el seno de 2x coseno de x, una propiedad trigonométrica. Esa es la función seno. Entonces me queda 1 más seno de alfa más beta. Si no me equivoco, ¿sí o no? Y en la coseno, coseno. Siempre se me olvida. No, está cruzado. Sí. Y en la parte de abajo me quedaría un coseno menos seno. Pero si yo le sumo seno cuadrado y le resto seno cuadrado, el 1 conveniente, que ya hablamos en una clase, el 1 conveniente, este término con este término me da 1, y me quedaría 2 veces seno cuadrado de x. Como alfa más beta, disculpe, no lo puse ahí, esto era 2x. Entonces ya tengo algo parecido. Ahora tendría que multiplicar por darlo vuelta y todo el problema que hay para obtenerlo. Lo vamos a seguir, pero por cosa de tiempo no lo voy a hacer. Y ahora voy a hacer el paso que sí tenía que haber hecho, que era corto, sale de una. Y era haber multiplicado. Esto se los dejo como tarea para la casa, ustedes lo hacen ese. Continuar, obtener ese. Pero ¿qué pasaría si ahora yo multiplicara con un menos? En vez de que sean positivo, era coseno menos seno. Me va a quedar, y voy a escribir solamente las abreviaciones, seno por coseno, porque son exactamente el mismo ángulo,
menos seno cuadrado, coseno con coseno me da coseno cuadrado, menos coseno seno. Y en la parte de abajo me queda coseno cuadrado, menos seno por coseno, menos seno por coseno, más seno cuadrado. Voy a borrar esto acá. Y me quedaría este seno coseno se va con S. Y me sobraría solamente el coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y abajo, este término con este término me da 1. Y me queda 1 menos 2 veces seno coseno. Ahora, yo tengo que llegar a 1 menos seno cuadrado, y exactamente justo la parte del denominador. Es 1 la suma de 2x, porque esto me da seno de 2x. Y en la parte de arriba tenía que llegar a coseno de 2x, que es exactamente coseno cuadrado por seno cuadrado. Coseno de 2x. Ve que era más corto y todo cambia por el hecho de haber cambiado el signo. Yo llegué a este punto y me tengo que preguntar, ¿cómo puedo racionalizar? O multiplico por este término en negativo para formar senos cuadrados y cosenos cuadrados y aplicar la propiedad del 1, o multiplicar por la racionalización del denominador, que sería con signo positivo, para eliminar, para que aparezcan los 1, el coseno cuadrado y el seno cuadrado. De las dos formas voy a llegar, pero una va a ser más larga que la otra, siempre. Entonces apliqué la racionalización, en este caso del numerador, que es lo que multipliqué acá. Multipliqué término por término, multipliqué el seno por coseno, multipliqué el seno por seno, el coseno por coseno y el coseno por seno. Después multipliqué el coseno por coseno, el coseno por seno, el seno por coseno y el seno con seno. Me queda positivo con menos más. Y después vi los términos que se eliminaban, se simplificaban y me sobraban eso. Y ahora era saberse las reglas del coseno cuadrado, el coseno del ángulo doble y el seno del ángulo doble. Y se demostró. Ahora, en los que terminó la clase, nos falta solamente un ejercicio que solamente lo voy a dejar planteado. Esto recuerden que está subida en el aula, ahora la guía, la pueden hacer, desarrollar, pero también lo podemos ver de esta forma. Lo voy a hacer bien sencillo, solamente voy a hacer lo que se puede observar, no lo voy a calcular. Dicen que en un camino recto, que es el celeste, el camino recto, con un ángulo de 15 grados, que acá está el ángulo que nos dice de 15 grados, con respecto a la horizontal, entonces hay un camino de 15 con un ángulo de 15. Cuando el ángulo se eleva, el Sol a 75 grados, por eso tiene un ángulo de 75 respecto al horizonte, no al camino, al horizonte, proyecta una sombra de 100 pies. Entonces, te dicen que la sombra, esto, mide 100 pies de largo. Y te dicen calcule la longitud del poste. Entonces, solamente viendo el dibujo así, uno se lo imagina como en 3D, y no se lo tienen que imaginar en 3D, se lo tienen que imaginar como está ahí el dibujo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo lo que haría es que yo necesito saber, si yo tengo esto con 75, tengo que saber el X, el largo. Y yo sé que esto no es 100. Esto no, la parte de este cateto no es 100. Yo lo que sé es que esto mide 100. Ahora lo voy a hacer mejor, que me queda muy feo. Yo tengo un mini triangulito acá.
que es el triángulo que está acá. En ese triángulo, si lo dibujo acá, yo sé que eso mide 100, que este ángulo mide 15, y yo por medio de seno y coseno yo puedo calcular el X y el Y. Ahora, yo puedo ver otro triángulo que es más grande, que es el celeste, y el triángulo celeste es un ángulo de 75. El Y es exactamente el mismo Y que este, pero esto es X, que es el X que ya obtuvimos de acá, el cachito, y el L es el largo que necesitamos calcular. Entonces el X lo puedo calcular del anterior, el X lo puedo calcular del anterior, y puedo calcular el L, que es la pregunta que me están diciendo, calcular el L. Eso. Entonces tengo que calcular el triángulo pequeño, y después aproximar los valores del X y el Y, y obtener el triángulo grande. Ya, por cosas del tiempo, vamos a dejar el acá. Ojalá que les haya gustado. Recuerden que va a ser grabada. Y la próxima semana no hay clases de ningún tipo. De semana libre. ¿Ya? Cuídense, que les vaya bien. Disfruten su tiempo. Descansen. Chao. Gracias. Profe, antes de que se vaya, profe, en esa podríamos aplicar teorema, ¿o no? También. Pero háganlo ahí. Pero yo les di una idea más o menos cómo hacerlo. ¿Ya? Ya. Chao, chao.